Queridas y queridos, les doy la bienvenida a una nueva reunión de confirmación. Después de haber visto la semana anterior la iglesia luterana, ¿no? ¿Qué es lo que nos conforma como iglesia luterana a nivel general y mundial? Hoy quiero compartir con ustedes nuestra visión de iglesia, ya ahora entrando de lleno a nuestra experiencia comunitaria. ¿Cómo nosotros como Iglesia Luterana en Valparaíso, Chile, del siglo XXI, en el año 2023, con este loco de pastor, entendemos la iglesia y cuál es nuestra visión como tal, ¿no? Es algo bastante único porque el proceso de ser iglesia nace también de una experiencia religiosa, la experiencia de querer vivir la fe juntos y que esa fe tenga un sentido comunitario y también de fortaleza constante en Dios. Y para ello, a través de distintos estudios, hemos logrado llegar a aquello que les voy a mostrar ahora. Los ministerios de la iglesia en función de su fundamento y misión, la iglesia cristiana desde la palabra de Dios. Digo iglesia cristiana porque nosotros somos una iglesia cristiana antes que todo y primero que todo porque seguimos a Cristo Jesús. En este sentido, buscamos que lo que la iglesia es para nosotros venga desde la palabra de Dios. Y en ese sentido, no inventamos la iglesia nosotros, sino que lo que hacemos es encontrar el concepto de cómo ser iglesia desde lo que Jesús nos ha enseñado. Y es así como el Evangelio de Jesús nos invita a entrar en una comunión con Dios, la cual se conocía en el cristianismo primitivo como koinonía. Es una palabra griega que significa comunión. Esa comunión se vive gracias a que cada creyente es testigo del amor de Dios y puede vivir ese amor en comunidad. Y además busca dar testimonio de ese amor en su vida y en el mundo. Los primeros cristianos expresaban la acción de dar testimonio de Dios hasta las últimas consecuencias con el término griego marturía. En el caso de ellos podía ser hasta entregar la misma vida. De aquí viene el término mártir, ¿no? El que ha sufrido el martirio de dar testimonio de la fe cristiana en un mundo en donde ser cristiano estaba prohibido, como lo era los primeros siglos de la iglesia cristiana, del cristianismo primitivo. Hoy damos ese testimonio mediante la predicación del mensaje cristiano de perdón y salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese mensaje de perdón, salvación en Cristo se conoce como querigma en la iglesia cristiana antigua. Es la proclamación de ese mensaje de salvación, no de otro, de ese, no de nuestras necesidades, no, de Cristo. Y así también mediante el servicio y ayuda al prójimo desde el amor, lo cual se llamó diaconía. Ya la predicación se transforma en servicio porque empieza a funcionar dentro de nosotros. Luego este amor de Dios que conocemos por la coinonía, recordemos comunión, que testificamos, damos testimonio, predicamos por la marturía, el testimonio, mediante la predicación del querigma, que es el mensaje cristiano, y mediante el servicio o diaconía, se celebra y fortalece ritual y litúrgicamente en cultos o misas eucarísticos, por la comunión de los santos en la iglesia a través de todos los tiempos y lugares, lo cual se designó como
liturgia, leiturgia en griego. Usamos las palabras griegas porque desde allí encontramos el verdadero sentido de lo que hacemos como iglesia, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Esto no es para dárselas de sabio, sino para ser justos con la tradición y la terminología. Es así que comunión, testimonio, predicación, servicio y celebración deben ser enseñados fielmente de modo que los cristianos puedan vivir una vida aferrada a Dios y en el seguimiento a su Hijo Jesús, con la fuerza de su Espíritu Santo. Solo así el cristiano, la cristiana puede vivir siguiendo el mandamiento del amor y poner en práctica una fe vivida en una libertad responsable. Finalmente, para que todo esto funcione, es necesario que exista un proceso de enseñanza y discipulado cristiano. Es hacer discípulos como Jesús mandó, lo cual se conocía antiguamente con el término didaché. Hay un libro antiguo, uno de los más antiguos que no quedaron en la Biblia, que se llama Didaché, la enseñanza de los apóstoles, en el cual se habla sobre el bautismo y otras formas de vida cristiana, muy, muy interesante. Y así se formaban los cristianos y cristianas en la fe durante toda su vida, hasta lo que hacemos hoy en día, ¿no? Que usemos cursos de confirmación, hacemos cursos de bautismo, y así también ellos se transformaban en discípulos de Jesús para el servicio a Dios en el mundo, especialmente en la preparación para el bautismo, que era un proceso más largo en los primeros siglos. La confirmación viene después, eso no existía en la primera iglesia. Finalmente, desde esta fe compartida, la comunión de los cristianos se organizó. Obviamente, necesitamos organizarnos como organización, como institución, como comunidad. Y así se organizaron mediante comunidades e iglesias que se conocían como eclesia en griego, que significa asamblea. De ahí viene la palabra iglesia. Viene de ese eclesia que está acá, ¿sí? Significa asamblea o reunión, en este caso democráticas, para lograr la necesaria organización, sustentabilidad y proyección de los distintos ministerios, trabajos, servicios de la Iglesia hacia el cumplimiento de su propósito de predicar el mensaje central de Jesús. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará. Así la Iglesia va tomando forma y también una forma organizada. Rubí, Entonces, sí, en- más o menos, ¿en qué periodo de tiempo sucede todo eso? lo verás en Ah, ya, ok. unos 5 minutos. Es que quise partir por los conceptos antes de leer el texto. ¿Por qué? Porque así cuando lean el texto, ese es mi sueño, van a decir, oh, ahí está. Esto viene claramente del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la misma experiencia bíblica de los primeros cristianos. Esta iglesia primitiva, como se dice, apostólica, está caracterizada por estas 7 experiencias fundamentales. Aquí están en orden. Primero, el querigma, que es el mensaje. Sin ese mensaje, no somos nada, somos un club. El mensaje cristiano predicado, el mensaje no se puede guardar, se debe anunciar, proclamar. Y el centro de la misión de la iglesia es ese mensaje. Es la razón de ser y fundamento de toda iglesia, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador. Marturía, se recordarán siempre por la palabra mártir, es dar testimonio, es hablar de Dios, contar lo que creemos.
que siempre es la buena noticia de Cristo. No la condena ni los juicios. Damos testimonio de que Dios es bueno con nosotros y que también es bueno con los demás. Y ese testimonio también lo damos en servicio, en amor a los demás, en la misericordia, en la caridad, en la diaconía. Diaconía es servicio. Pero esa diaconía solo es posible si es que vivimos una fe en común, si es que hay una comunidad entre nosotros, porque de otra forma, cada uno estará haciendo su propio trabajo sin estar conectados con el mensaje de Cristo, ni con la comunidad que sostiene ese mensaje, ni con el testimonio que fundamenta ese mensaje y ese servicio. Por eso es necesaria la comunión, la comunidad, que es la coinonía. Y no nos quedamos ahí, porque necesitamos algo para nosotros, necesitamos algo que nos haga sentir que estamos en la presencia de Dios y disfrutar esa presencia en forma de diálogo, de canto, de escucha, de compartir. Y para ello existen los cultos. La liturgia es la liturgia, es el orden del culto por el cual nos unimos como cristianos para celebrar la fe. Porque la fe no solamente es servicio, trabajo y estudio, es celebración del amor de Dios. Celebración en alegría, en comunidad. Porque nos alegramos de estar juntos y más nos alegramos de estar juntos en una misma fe que nos levanta, nos fortalece, nos da esperanza y consuelo. Y eso es lo que enseñamos. Lo enseñamos a los niños, lo enseñamos en las charlas matrimoniales, bautismales, de confirmación, lo enseñamos en todo lo que hacemos a través de un discipulado cristiano, que es que vamos aprendiendo como iglesia, como cristianos, a ser discípulos de Jesús, al igual que sus apóstoles. Y por ello la enseñanza siempre debe estar estudios bíblicos constantes, estudios contextuales de la realidad actual, estudios de ética, estudios de práctica cristiana y de cómo vivir nuestra libertad de manera responsable desde la fe. Y todo eso lo hacemos de forma ordenada, mediante una iglesia organizada, una asamblea de personas que se reúnen y se ponen de acuerdo democráticamente en cuál es el camino desde la práctica que realizamos desde estas 7 experiencias fundamentales. Una organización que busca sustentabilidad. Eso quiere decir que lo que llega se usa para la misión. Casi siempre hay unas pequeñas deformaciones en cuanto a la comprensión de la sustentabilidad de la iglesia, que muchos creen que el dinero en la iglesia es para que la iglesia subsista, sobreviva, para pagar los sueldos, y no. El dinero de la iglesia es para hacer misión. Ese es el objetivo de todo lo que entra en la iglesia, para hacer misión. Y para poder realizar esa misión, tenemos pastores, diáconos, catequistas, ayudantes, todo lo que sea necesario. Tenemos templos, tenemos salas, tenemos Biblias, y eso es sustentabilidad para llevar a cabo la misión de la iglesia, no la supervivencia de la iglesia por sí misma, sino la vida de la iglesia para Cristo. Por eso nos organizamos, por eso tenemos asambleas de miembros, por eso tenemos cuotas de membresía para el sostén de la iglesia. Es para cumplir con nuestra misión encargada por Cristo Jesús. Y así se ve esto en nuestra comunidad. Tenemos, en este caso,
que hay un centro. Este centro es el testimonio de fe de un querigma, de un mensaje. Si no damos testimonio, nada de esto sirve, porque tendríamos este tesoro guardado bajo tierra, sin mostrar su riqueza al resto del mundo, sin cumplir con nuestra misión de predicar la palabra. Es así como este testimonio de fe que nos transforma en mártires, no para sufrir ni morir, sino para dar nuestra vida en ese testimonio. No solamente damos testimonio los domingos, damos testimonio todos los días, en lo que hacemos, en cómo vivimos. Damos testimonio del mensaje de Cristo como Hijo de Dios que viene a salvarnos y a salvar este mundo. Desde ese testimonio entendemos la iglesia, en este caso la nuestra. Tenemos que ese dar testimonio nos conduce a celebrar cultos, para celebrar la fe, fortalecernos en esa fe. Al mismo tiempo, junto con hacer cultos, también servimos en diaconía, porque no podemos quedarnos solo con las palabras. Tenemos que llevar a la obra, a la acción, el testimonio de fe hacia los necesitados, hacia los que están solos, hacia los que están enfermos. Y la comunidad se mantiene constantemente en procesos de formación y educación, para que jamás olvidemos esto, el querigma, el mensaje, para que jamás olvidemos a Cristo como centro de la iglesia. Y Cristo precisamente nos enseña que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, y eso es comunión, es hacer comunidad. Y así funcionamos como iglesia, una comunión de personas unidas en Cristo Jesús, no unidas por nuestras simpatías personales, no unidas por nuestro color de piel, no unidas por nuestra educación, ni por nuestra zona ni estatus social, ni por nuestro partido político, ni por nuestro equipo de fútbol. Estamos unidos en Cristo. Y es por Cristo que nos soportamos en el amor y convivimos juntos. Y para poder realizar todo esto, nos centramos eclesiásticamente en una administración firme, certera, de buen uso del sustento, de los bienes, de los edificios, de las donaciones, de lo que hay, mediante comité, directorios, concilios, la asamblea general anual, etcétera. Esa es la Iglesia Luterana en Valparaíso. Ese es nuestro funcionamiento. Eso es lo que nosotros somos y nuestra forma de funcionar. Por eso aquí a la derecha les puse el propósito, que es un trabajo que hicimos hace unos años y que ya nos va a tocar renovarlo. Este propósito aprobado por la Asamblea General de la Iglesia busca precisamente dar un resumen de todo esto. Es para qué estamos acá. Y claro, estamos para invitar y atraer a las personas hacia el encuentro con Cristo como miembros de la iglesia, para celebrar la fe como hermanos y enseñar a vivir esa fe en libertad cristiana
a través del estudio de la palabra de Dios, siguiendo el mandato de Cristo de dar testimonio, servir a nuestro prójimo y vivir en comunidad. Eso es lo que esperamos cumplir como iglesia. De nada sirve que hablemos de todas las cosas y cargos y lo que haya dentro de la iglesia si no tenemos muy claro esto, que la iglesia no es una empresa, no es tampoco una ONG de ayuda, tampoco es una biblioteca, tampoco es una escuela. La iglesia es la comunidad que da testimonio de Cristo en palabra, en obra, en servicio, en celebración y en comunión. Y lo hace en un mundo real y por eso también nos organizamos y no solo esperamos que todo caiga desde el cielo, sino que aprendemos a hacerlo como una iglesia reformada, siempre reformándose en constante cambio y crecimiento. Yo sé que es harta cosa. Ahora vamos a ir viéndolo en el texto mismo. Pero antes de llegar a eso, ¿les hace sentido esto que acabamos de ver? O sea, más que sentido, sé que lo vivimos constantemente, siempre lo vivimos en la iglesia. Mi duda es si yo, por ejemplo, me cambio por haberse me cambiara a la comunidad de Osorno, ponte tú, ellos tienen otros propósitos. Siempre que ¿por qué la Este es iglesia un luterana está? proceso de confirmación de la Iglesia Luterana en Valparaíso y todos los ejemplos que di con respecto a lo que no hay que hacer en la iglesia es lo que quizás ves en otros lugares. Bueno, precisamente este trabajo que vengo realizando desde el 2013, ya 10 años, esto que les acabo de mostrar en media hora, tiene 10 años de trabajo y de práctica con sus altos y bajos, y cada vez estoy más convencido de esto, porque nos ayuda a entender la iglesia precisamente como una comunidad en Cristo y no como una empresa que quiere sobrevivir a los cambios de los tiempos y que lo único que hace es tratar de quitarle plata a los miembros para sobrevivir, digamos, ¿no? En general es muy doloroso ver cuando las iglesias solo se centran en las cosas del mundo y no en lo que tenemos que hacer. Por un lado, nos sucede en nuestras iglesias hermanas en que algunos se centran únicamente en que la iglesia esté bonita, en que los templos estén bien y no se ocupan de que la liturgia tenga sentido, de que la comunidad esté unida, de que exista comunión. Es lo más importante. Por otro lado, hay otras iglesias que solo se ocupan de la diaconía, que parecen más ONG que iglesia, y que se centran únicamente en hacer organizaciones de ayuda a niños, madres, etcétera, o sociales, a pobreza, que son cosas muy nobles, pero que la iglesia no está para eso. No es el objetivo de la iglesia sacar a los pobres de la pobreza. Colaboramos, ayudamos, acompañamos, pero el objetivo es del Estado, no de la iglesia. La iglesia no está llamada a salvar al mundo. Obvio que tenemos que hacer todo lo posible por ayudar y acompañar, pero no somos el Estado. Para eso pagamos impuestos y el Estado tiene que realizar ese trabajo.
Exacto. Nosotros somos colaboradores del Mm. Estado en ese sentido. Centrar la iglesia únicamente en eso es también olvidarnos nuevamente de que hay una comunidad detrás que tiene que aprender a vivir el día a día y no solamente servir. No podemos estar siempre ayudando, porque eso enferma. Y muchas veces hay tanta culpa de que todo tiene que hacerse de una manera específica o hacia alguien específico, que a la larga terminamos olvidando quiénes somos o por qué lo hacemos. Y además, que en la gran cantidad de iglesias o comunidades centradas en la diaconía, en general se realiza esa diaconía únicamente como ayuda social y no como servicio en Cristo. De hecho, una de las primeras cosas que enseñan en los cursos de diaconía, lo cual yo estoy en profundo desacuerdo, es que uno no puede hablar de Dios porque puede llegar a ser discriminador. Claro, Mm. hay un tema en ese sentido que por lástima se ha sufrido a través de muchas iglesias evangélicas que le exigen a las personas convertirse para recibir la ayuda. Ah, Pero es obvio que eso no es lo que va a ser una iglesia luterana seria. Pero por otro lado, yo no puedo ayudar a alguien y hacerle sentir a esa persona que lo hago porque soy bueno. Eso es un error. Siempre debo dejar muy en claro que lo hago por amor a Dios y por el amor que recibo de Dios, no porque Eso, soy bueno, sí. mm, exacto. porque al momento en que sea ese el mensaje, que es porque yo soy súper solidario, voy a empezar a abusar de las personas Mm. o me voy a creer salvador de las personas. Y no he venido al mundo a eso, es Cristo el que salva, no yo. Por eso creo yo que si no usamos este orden que les acabo de plantear desde el testimonio fijo en Cristo y desde allí, de manera armónica, trabajar como comunidad desde la educación, desde la formación, la diaconía, la liturgia, la celebración cristiana, la vida en comunidad y al mismo tiempo también la organización eclesiástica. Vamos a estar siempre cojos, nunca completos, siempre querer tapar un hoyo con la arena del otro hoyo. Y a la larga vamos a dejar de predicar a Cristo y ese es el problema. Y empezamos sin darnos cuenta a predicarnos a nosotros mismos. Empezamos a mostrar una identidad comunitaria que está por sobre Cristo. Terminamos siendo una comunidad elitista, por ejemplo, que solo atiende a cierto tipo de personas, que rechaza a las demás, que hablan un idioma que la gente no entiende, que se junta lejos donde solo se puede llegar en auto y cosas por el estilo. Distintas formas de discriminación que uno no se da cuenta, pero que suceden. Mm. Cuando éramos iglesia luterana, iglesia alemana, luterana en Valparaíso. Claro, antes éramos iglesia alemana Ah, y se sufría eso. mm, Claro, eso viene de una tradición, de una historia, ¿no? De la venida de los alemanes y cómo ellos necesitaban su iglesia, mm, por supuesto, eso está perfecto. mm, El problema es cuando nos olvidamos que estamos en Chile y después de 150 años de iglesia,
yo encuentro una vergüenza pública que sigamos utilizando el alemán en la iglesia. Por eso acá no se usa, pero en todas las demás iglesias sí. Y tú puedes llegar un día a la iglesia y tener un culto en alemán. Y te quedaste sin culto en Chile, porque estabas A mí de, me, no sé, en Temuco, pero, en Osorno, donde sea, y en vez de tener un culto en castellano, te encontraste con un culto en alemán, con una iglesia mm, que tiene 170 años en Chile. a mí me tocó en enero un funeral de una señora, ¿cómo se llama? Es inglesa, ¿no? Que está al lado del colegio alemán, la, Unknown Davis. sí, la Unouni, sí, que fue suegra de mi cuñada, de la hermana de Osvaldo, y bueno, fue al principio de enero, y claro, pero fue mitimite, pero fue mucho en inglés, bien bonita, a mí me gustó mucho, mucho la música, fue muy linda la misa, pero la mitad inglés y la mitad español, sí. Claro. Y la pregunta en realidad es, ¿cuántos de esas personas que estaban ahí no sabían castellano? Oh, Ah, bueno, sí, todos sabían castellano y yo creo que el 80% sabían inglés, o hay miembros de la iglesia. Por eso es que ese es el tema. ¿Usamos el idioma para mostrarnos, para ser superiores, para seguir una tradición o realmente lo necesitamos? Porque yo cuando voy al hogar de ancianos en Quilpué, que es un hogar alemán, hago las cosas en alemán, pero Mm, es un hogar alemán para viejitas alemanas, po, mm, y se hace todo bilingüe. Y ahí sí, pero en plena calle, no, mm, creo yo, al menos. ¿Mm? No es un tema del idioma, a mí me encantan los idiomas, me fascina hablar alemán. mm. El tema es que no en la iglesia. Sí, uno no sabe, yo entendí que era por la justa de la señora O'Neill, y yo creo que como por el respeto a la difunta, quizás, no sé. Claro, claro, no, y además que ella era representante de la comunidad británica Sí, sí, de sí, mucho, ingleses, ¿no? mucho. Entonces, es por eso, pero eso da lo mismo, ¿eh? Son temas específicos en todo caso. ¿Mm? Pero muchas veces me piden funerales y que Ya, diga la oración o el Padre Nuestro en alemán. ya, Cuando los hijos no hablan alemán, cuando los mismos familiares no hablan alemán, es que al fallecido le habría gustado. No, que ya está muerto. ya está. ah, ¿Por qué voy a hacer ya, sufrir a la gente con un Padre Nuestro en alemán que lo único que va a hacer es dejar en claro que nuestra iglesia sigue siendo una iglesia étnica alemana? Claro, ya, Cuando estamos con 200 personas en un funeral, de las cuales 10, 20 hablarán alemán ya. y que ciertamente hablan castellano, no tiene sentido, es contraproducente. Mm, ¿Mm? mm. Igual que en Navidad, cuando piden que se cante en alemán. Claro, yo voy a Navidad, por ejemplo, con chaleco antibalas, porque desde que saqué los himnos en alemán, que a mí me Ah, los encantan, villancicos, digo, los villancicos en alemán, claro, ya, me ya. fascinan. A mí también. La gente, muchos, otros, la gran mayoría sí, pero hay muchos que no entienden que el 80% actual de la iglesia no habla alemán. Ay, ya. Yo Mm, creo que más Y de ya 80%. fue. mm. Y no tienes idea de todo lo que me retan. Y es así nomás. Yo prefiero aceptar el reto normalmente de personas que no vienen eh, y defender una iglesia abierta y que no hace sentir mal a sus miembros. ¿Cómo te sentirías tú, Karen, si vas a una de las celebraciones más importantes de la iglesia o Alex y de pronto cuando tú quieres cantar junto con otras 400 personas te salen canciones en alemán? Y es como, oye, a mí nadie me dijo esto, po. Mm, Como un engaño. mm.
Y uno puede decir, mira, sí, es la tradición de la iglesia. Ah, ya, entonces la iglesia quizás es nueva, ¿no? Todavía están con esto del idioma, no se han acostumbrado. Sí, no, tenemos 170 años nomás, no te preocupes. No sé, yo lo siento como que todavía estamos en transición, como que todavía quedan alemanes, muy alemanes, y ya está llegando mucha gente chilena. Entonces yo creo que está eso que todavía no se van unos y están llegando los otros. Entonces todavía siento que estamos en transición, que unos lo piden, los otros no lo quieren, no sé. Claro, es que esas transiciones se Mm, realizan en contexto, porque si hubiese personas que no hablan castellano, por supuesto que haríamos el culto en alemán, pero tu mamá habla castellano. sí, ya. Ella puede decir el Fata Unsa, el Padre Nuestro, en alemán, mientras nosotros lo decimos en castellano y listo. ¿Mm? Pero ahora no solamente viene gente de Chile, viene gente de Venezuela. Una, una visión internacional, pero maravillosa, llena de luz. ¿Mm? Claro, sí, es verdad. Disculpa, Karen, es verdad. Claro, y mi Ya. rol como pastor no es defender, en este caso, a tu mamá, que lleva toda su vida en la iglesia, sino defender a Karen, porque tu mamá ya es de la iglesia. Y si ponemos trabas para que una persona como Karen o como Alex eh, se sientan felices, en armonía y se sientan como un igual al resto, no podemos hacer algo que es directamente rechazable por ellos. Directamente. Porque una cosa, no sé, pues que seamos una comunidad vegana y no comamos carne. Ya, bueno, haremos otras cosas, comeremos igual, pero no le vamos a quitar la comida a nadie, pues. ¿Mm? ¿Se entiende? Mm, Ese es nuestro flagelo. mm. Otras comunidades tienen otros, como las peleas constantes, por ejemplo. Hay comunidades que son unas bolsas de gato, pero terribles, y que se pasan peleando por tener la razón. Gracias a Dios eso ya no sucede aquí tampoco. Y es deber de todos cuidar eso y de hablar cuando sea necesario y defender lo que hay que defender. Porque a veces pecamos de ingenuos y nos quedamos callados y se nos olvida defender lo que sí hay que defender en la iglesia. Porque de otra forma nos quedamos a merced de los vociferantes de turno. Siempre, siempre hay vociferantes que buscan que la iglesia sea a su medida, según como Exacto. ellos se la imaginan. Y nos olvidamos que la iglesia es una comunidad. Yo llevo 17 años acá, mucho más de lo que tenía proyectado. Cada cambio que hemos realizado, que han sido muchísimos, han tardado aproximadamente 4 o 5 años, porque uno no llega con la retroexcavadora, llegamos podando de a poco, enseñando todos los cambios que se han hecho en la comunidad y todos los que se tienen que hacer, se hacen conversando con la gente, en comunidad. 4 años demoró en cambiar el horario del culto de 10:30 a las 11. Uno puede decir es una tontera. No, era bastante importante y costó 4 años. Y poner mi cargo a disposición. Un poquito de presión. 4 años nos demoramos en cambiar la liturgia. La liturgia que tenemos hoy es nueva.
8 años me demoré en instaurar todas las fiestas litúrgicas que no existían en la comunidad para el bienestar de la fe de las personas, ¿Y por qué no existían? porque no se realizaban porque era muy católico, Mira, literalmente. ya. Dígase, miércoles de ceniza, domingo de Ramos, Pentecostés. La Mm, Pascua pasaba apenas, tampoco tenía mucha gracia. El día de la Reforma y otras fiestas que pasaban desapercibidas. Viernes Santo no se hacía, Sábado Santo tampoco. Se hacía solo el jueves y el domingo. Y así vamos sumando. Y no es que era flojo, sino que simplemente no se hacían, no eran parte de la tradición. wow. Y uno no puede llegar y andar metiendo cosas de la noche a la mañana, no, se hace con un proceso pedagógico, de tal manera que sea una decisión de la comunidad y una necesidad de la comunidad el querer hacerlo. Y esa es la diferencia. No es que uno llega, mira, yo soy el pastor acá y ahora voy a hacer todas estas cosas. No, no, no. Primero enseñamos lo que significan y luego vemos si es que la comunidad quiere hacerlo o no. Si le ven el sentido y les hace bien. Es, Mm. no es que yo sea especial, no, es que hago lo que hay que hacer nomás. Así, Valparaíso es especial para todo el resto del país. sí, pues Valparaíso nosotros somos los locos para el resto de la iglesia, porque somos Wow. así. Mm, Y yo doy gracias a Dios todos los días de que seamos así, porque hay una visión que para mí al menos es muy sana mm. y que está centrada en la comunidad. Bien, vamos ahora a continuar. Voy a compartir de vuelta la pantalla y vamos a ir al texto, ¿sí? Vamos a lo que corresponde. Tenemos acá los ministerios de la iglesia en su mandato y expresión bíblica. Todo lo que les dije antes viene de un estudio exhaustivo de la palabra de Dios y al mismo tiempo de el darme cuenta de que habían ciertos términos que se repetían constantemente en la Biblia, términos que daban forma a lo que se hacía, se decía y se creía desde Jesús en adelante. Vamos a partir por el mismo Jesús con este texto conocido como la Gran Comisión. Dice en Mateo, acercándose a sus discípulos, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Así también en Marcos, que es la versión resumida de esa comisión, dice, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, no solamente a los seres humanos, toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Así tenemos una misión, discipular, bautizar, enseñar, con la seguridad de que Jesús va a estar con nosotros siempre. Ahí está el meollo, ¿no? No se trata solo de decir una verdad, se trata de vivirla, tanto a todos los pueblos como a toda la creación. Nuestro compromiso con la fe no es solamente de dar testimonio, sino de ser testimonio de esa fe. No solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella.
en cómo vivimos, en cómo cuidamos al resto de la creación, a los animales, la naturaleza, para que la salvación se vea en todos los ámbitos de la vida y la presencia de Cristo también. Por eso, reciclamos, porque es un compromiso con la creación. ¿De qué sirve andar bautizando a todo el mundo y haciendo discípulos si no vamos a enseñarles a vivir en un mundo sustentable? Sino que vamos a seguir ensuciando y rompiendo el planeta, sin que nos interese porque no es nuestro problema, es nuestro problema. Y por eso tratamos de ser una iglesia verde, una iglesia que se preocupa de no contaminar, de usar correctamente la energía, de gastar el mínimo de agua, de no botar basura y de separar bien los residuos. Y aunque eso agota, ensucia, es parte de nuestra misión, porque de otra forma vamos a estar solo viendo una parte, predicar al viento y creer que el cuidar el planeta no es parte de nuestra misión, solo predicar el evangelio, como si el evangelio no va dirigido hacia una libertad responsable en el mundo y no solamente dentro de la comunidad. Y así llegamos hacia el otro texto que es más decidor aún. Ay. La iglesia como comunidad ministerial. Aquí les voy a dejar estas palabras entre paréntesis, que es la palabra que se ve en el escrito griego del Nuevo Testamento, en este caso del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla de la primera comunidad cristiana. Inicia el libro de los Hechos continuando el Evangelio de Lucas desde la ascensión de Jesús, cuando Jesús sube al cielo y vuelve a la derecha del Padre. Desde ahí los discípulos esperan que se realice la obra del Espíritu Santo en Pentecostés, el inicio de la iglesia mediante la predicación desde la inspiración de ese Espíritu. Ya, lo primero que aparece después de esa predicación desde el Espíritu en Pentecostés, nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 2, muy tempranamente, de cómo funcionaba la primera iglesia cristiana, las comunidades en general. No es una iglesia con nombre, es cómo funcionaban las comunidades cristianas que los apóstoles pudieron formar. Y dice que todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ahí está la didaché, la enseñanza. Y participar en la vida común, la koinonía, en la fracción del pan y en las oraciones. La liturgia, la fracción del pan es la Santa Cena, la Eucaristía. Se le dice fracción del pan porque se parte el pan para compartirlo. El partir el pan es compartirlo en la mesa. La fracción del pan se refiere a la Santa Cena. O sea que celebraban cultos como parte de su vida en común, cultos eucarísticos. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. El testimonio, marturía. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Una koinonía. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno.
Ahí está la diaconía, el servicio. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo a realizar cultos, liturgias. Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, compartiendo ese pan en diaconía. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, dando testimonio en martirio. Cada día el Señor acrecentaba la comunidad, claro, la comunidad organizada como iglesia, con aquellos que debían salvarse por la predicación, a través del conocimiento de Cristo, en el querigma, el mensaje cristiano. Como ven en este pequeño texto del libro de los Hechos, vemos cómo la primera iglesia, las comunidades cristianas funcionaban. Y aquello que les hablé antes está todo aquí, junto, como funcionamiento, la columna vertebral de las comunidades. ¿Ven cómo va cerrando esto? ¿Cómo va tomando forma? En cierto modo, hay que alejarse de la idea de que la comunidad y la iglesia solo trata de predicar en la plaza o de ayudar a los pobres, sino que es todo un conjunto de ministerios, de servicios, desde el amor de Dios, desde Cristo, que van dictándonos el camino que debemos seguir para que esta iglesia sea iglesia y no solo una comunidad de personas con fines comunes, con características similares o con simpatías. Así es como se mueven las comunidades centradas en Cristo. En Hechos 4 aparece otra descripción de la comunidad. Dice que la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Había una verdadera comunidad, una comunión, una coinonía. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder. Ahí está el mensaje, el testimonio, la predicación de la resurrección del Señor Jesús, el querigma, y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Claro, ahí está la organización de la iglesia, para que se distribuyera cada uno según sus necesidades. La diaconía. Se utilizaban las donaciones expresamente para servir y no para mantener. Es para la misión de la iglesia, para lo cual la iglesia existe, que es la predicación, la enseñanza, el servicio y la celebración. ¿Ven cómo va cerrando esto desde los primeros cristianos? No tenemos que inventar la rueda, tenemos que volver siempre al fundamento, que es Cristo, y hacia aquellos a quienes Cristo inspiró para iniciar y formar su iglesia. Finalmente, en Hechos 5, un poquitito después, vemos cómo este libro de los Hechos de los Apóstoles nos va una y otra vez hablando para que nosotros hoy, 2000 años después, podamos sentirnos parte de esa experiencia religiosa, de esa experiencia eclesiástica, espiritual, de servicio, enseñanza, de celebración y de comunión.
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Claro, los apóstoles eran un grupo cerrado porque habían sido instituidos por Jesús. Luego ya no había más apóstoles, sino que empezaron a haber obispos, como aquellos representantes y líderes de la comunidad, que eran elegidos por la comunidad. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Qué importante ese mensaje. Que lo que produce una iglesia que trabaja bien es que aumenta el número de los que creen, no los que participan. Ojo con eso. No es que la iglesia se llene, no, es que los que están crean. Sin distinción, tanto hombres como mujeres. Eso es muy importante, porque antiguamente a las mujeres no se les enseñaba nada. Solo acompañaban, no eran personas en sí mismas. En el cristianismo, desde Cristo, las mujeres tienen los mismos derechos y necesidades que los hombres. Son parte esencial de la comunión, de la coinonía de la iglesia. Y acá queda muy en claro. Y hasta sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Ahí estaba ya esos gestos milagrosos que las personas esperaban. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Un servicio de sanación para aquellos que hubiesen tenido ese poder. Se dice que algunos discípulos los tenían. Todos estos elementos forman una unidad indisoluble. Ninguno de ellos puede existir alejado de los otros sin perder su sentido y misión. Cuando una iglesia es portadora de la revelación, da testimonio y predica a Cristo en todos los tiempos y lugares, fundamenta y fortalece la unión de los fieles en la comunión con Dios, se ocupa de la enseñanza de los creyentes, sirve en misericordia y caridad a los prójimos, celebra la fe con alegría y da confianza y orden en su funcionamiento y sustentabilidad. Logra ofrecer consuelo y transmite la esperanza de la paz y de la justicia a los pobres, a los cansados y débiles, a todos los necesitados de Dios. Esa es nuestra iglesia. Esto es lo que nuestra iglesia debe ser siempre. Y esto es lo que debemos una y otra vez cuestionarnos, formarnos y reaprender para que jamás nos alejemos de estos lineamientos que son los de Cristo, en vez de usar los nuestros. ¿Qué les parece? Wow, yo quiero decir, realmente yo estoy impactada porque creo que esto es la esencia de todo. Y te felicito de verdad porque está muy bien estructurado y me encantó desde el comienzo el esquema, porque ese esquema es más fácil de visualizar y cómo se interrelaciona todo. Y efectivamente, es la base sin inventar mucho, es la base de una manera, mostrada de una manera integral. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, me encantó esta parte. Creo que aquí es donde está toda la enseñanza, en estas láminas. Claro, De sí, verdad que quiero- muchas gracias, De nada. muchas gracias. Sí,
El origen de todo, las raíces, todo. Ujú. Sí. Es que de otra forma empezamos a hacer lo que creemos que es correcto, Exacto. según cada uno. Mm, Ujú. Y no puede ser así. mm, Nosotros somos una iglesia de Cristo. mm. Y si no seguimos a Cristo, ¿saben lo que pasa? Nos Seguimos. perdemos, ¿Qué hacemos exacto? nos perdemos. Que ni siquiera perderse. El tema es a quién sigues. Exacto. Y A ahí nosotros puede ser mismos. muy peligroso. Claro, yo. Mm. Sí. Por Yo, eso, yo, yo cuando escucho todo esto y nosotros como que lo comprendemos bastante mejor, siempre pienso en los árabes, en todas esas, ¿cómo se llama?, etnias que llevan 2000 años igual y que las mujeres y todo el tema que como que, eh, como no sé, me impresiona tantos siglos y siguen igual. Y uno dice, no entiendo, no entiendo cómo tanta brutalidad y tanto no darle importancia a la mujer, no. Pero no hay que ir muy lejos. Aquí sucede lo mismo. No hay que ir muy lejos. Por eso yo creo que tan bueno sería una vez al año hacer como una capacitación para toda la comunidad de esto, como para Sí, refrescarnos, porque sí. uno va olvidando, bueno, nosotros lo vivimos porque estamos cerca de la iglesia, digamos, pero en general la gente no, yo creo que no capta esto. ¿Cuál es, digamos, la función de la iglesia Mm. luterana? Tenemos miembros nuevos que están yendo a culto, yo creo también sería súper útiles para ellos. Ujú. bueno, eso lo vemos también en nuestro nuevo grupo de cristianismo luterano. ¿Mm? Por eso hice esos grupos después de cada culto para que vayamos dando contexto a las personas que se van integrando a la comunidad. ¿Mm? Qué bueno. Sí, ha sido muy bueno, ¿eh? Ha sido muy, muy bueno. Yo no he El, estado. el sábado, después del culto, nos quedamos aproximadamente unas 5 personas y el culto empezó el estudio como a las 12:30. A las 4 de la tarde todavía estábamos en el estudio. Tu paya. Wow. Estuvo, estuvo espectacular. Sí, gracias, Alex. Sí, de verdad nadie se quiere ir. Yo tengo que empezar a apagar la luz y cerrar la puerta para que se vayan, porque la verdad es que, según lo que la gente ha dicho, agradecen el solo hecho de ser enseñados y no Ujú. solo el hecho de que hay que aprenderse cosas de memoria, ¿no? Y que esto es así, sino que conversado, interpretado, dialogado. Eso es lo Ujú. importante, la explicación y Sí. hablarlo en el grupo. Claro. Es muy importante eso. Por eso la vida en comunidad debe tener siempre estos procesos, ¿no? Esto es parte de la didaché, ¿no? La enseñanza, la educación. Ujú. Y debemos tener cultos diferentes también, que sean distintos, a veces con guitarra, sin guitarra, con órgano, afuera, adentro. Tener experiencias distintas, simbólicas. Tener siempre ayuda diacónica, porque si no vamos a empezar a centrarnos en nosotros, sino en el prójimo. Tener siempre una organización que dé confianza Ujú. y que nadie esté preguntando o preocupándose si alguien se está robando la plata o no, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión humana. Y ese tipo de cosas son las que van dando sanidad a la iglesia y que permiten que nos ocupemos en lo que hay que ocuparse y no en rencillas, competencias y cosas que no tienen tanto sentido. ¿Mm?
Y eso es lo bueno cuando estamos de acuerdo. Cuando Ujú. estamos de acuerdo en lo importante, siempre va a haber cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo, formas, espacios, pero lo importante es Cristo. Ujú. Si lo otro no hace daño, entonces me la banco, porque la iglesia no está hecha a mi medida. Hay que encontrar los comunes que nos hagan bien a todos. Y cada Ujú. uno así va participando en los espacios que le hacen mejor. Y tienen que existir esos espacios para todos. Y si no existen, hay que solicitarlos, hay que crearlos y ver si es que forman parte de la visión y misión de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia también tiene un rol de favorecer la educación no solamente de Cristo, sino cultural. La iglesia también puede hacer cursos de escuela para padres, por ejemplo, para ayudar a educar a sus hijos, que es uno de los próximos proyectos que tenemos junto con Silvia, de también de hacer conciertos musicales y cosas así, pero nada de eso es obligación ni servicio de la iglesia. O sea, el concierto no puede ser más importante que la comunidad, que el culto. Y yo ya he comprobado por todos los medios posibles que los conciertos no son misión de la iglesia. Se pueden hacer, podemos prestar el templo, podemos ayudar a los músicos, como se hace siempre, pero engañarnos como muchos hacen y pensar que porque entran 500 personas a un concierto, eso genera misión en la iglesia es un completo error, porque no es así. Pero la música también te llena de espiritualidad, por ejemplo, el Requiem de Mozart, no más decir que no te deja en las nubes. Claro, Es, claro, no, es sí. Eso es conecta, maravilloso y por eso se hace. claro. A lo que voy es que en muchas partes se cree que los Ah, ya, conciertos son casi más claro, importantes que el culto porque se llenan. Entonces son satisfactorios, sí. pero en realidad es un autoengaño. ¿Mm? Obvio que la iglesia también está para servir en ese tipo de personas y cada vez que normalmente nos solicitan, nosotros abrimos las puertas de la iglesia para todo tipo de ejecución artística, porque entendemos que si tenemos un edificio también es para servir como edificio, siempre y cuando sean cosas que no vayan contrarias al evangelio. ¿Mm? Y teniendo muy en cuenta que lo importante es predicar a Cristo. O sea, en ningún momento uno puede aceptar que no, o que se prohíba dentro del contexto de la iglesia hablar de Cristo. Porque ¿cómo es posible que una obra de la iglesia, una obra diacónica de la iglesia, pierda de tal forma su visión que se prohíbe la predicación y queda solo como un sostenedor, dar dinero, dar alimento, que está bien, es importante y necesario, pero no es la misión de la iglesia dar dinero y alimento sin Cristo. Y ahí es cuando nos engañamos a nosotros mismos y pasa siempre. Así nos perdemos, hasta tal nivel que se le prohíbe al pastor predicar ahí. Entonces ahí hay un error de concepto, de forma de entender y vivir la iglesia, en donde nos quedamos solo con la limosna, sin el compromiso,
nos quedamos con la parte fácil, pasar la plata. Eso es fácil, sí, dar plata es muy fácil. Pero se nos olvida el abrazo, la conversación, el hablar de Cristo, el acompañar. Esa es la tarea de la iglesia. Si ¿Y se hace cuánta con falta, dinero también, pero y, no al revés. y cuánta falta le harían a todos esos niños chiquititos que a veces son huérfanos y si uno les hablara de Dios, sería tan lindo. Qué pena, podrían cambiar sus rumbo. sería tan lindo. Claro, podrían Sería tener al bueno. menos una fuerza más que Sí, necesitan para sobrevivir. sí, sí, Podrían tener una comunidad y no solamente una estructura que claro, les sí, sirva. Ahí está el problema, ¿ven? Si yo sí, puedo hacer un hogar de niños, sí, pero tengo que hacerlo por Cristo sí, exacto. y no porque la iglesia tiene plata para gastar. No, no es así. Ojalá tuviéramos ese dinero. Lo hago al tiro, es mi sueño hacer un hogar de niños o un colegio. No podemos aún. Pero si hay algo que estamos claros es que el momento en que hagamos algo, lo vamos a llenar de símbolos cristianos y de predicación cristiana, porque esa es nuestra misión y no otra. Y no podemos olvidarlo nunca. Y ahí es donde entramos todos por igual. Cuando ustedes se den cuenta que la iglesia se llena de conciertos y no de cultos, hay que preocuparse. Cuando empezamos a ver que los salones de la iglesia se arriendan para que los usen otras instituciones y ganar plata con eso, en vez de usarlo nosotros mismos, hay que preocuparse. Cuando vemos que no se está haciendo una ayuda directa en servicio a los necesitados, hay que preocuparse. Cuando vemos que no hay estudios bíblicos para la comunidad, hay que preocuparse. Y ahí la comunidad es la que debe levantar la voz si el pastor no se da cuenta solo, para que juntos nos ocupemos de que la misión de la iglesia sea misión en Cristo y no para tener plata o juntar gente. ¿Les parece? Sí, sí. Es muy bueno porque fue realmente aclaratoria. A mí particularmente, eh, cuando el inicio de la diaconía, yo vengo de trabajar con ONGs y me encantó eso de que, y claro, estaba acostumbrada a que yo administraba, como dices tú, el dinero de una empresa. Entonces, a mí lo que me pedían era, eh, evalúa si realmente lo que estamos haciendo tiene fruto, ¿no? Y da buenos resultados. Y, y cuando estuve con ustedes, realmente ese no es nuestro papel, eh, eh, es, es otra cosa, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo para entender. Claro, es peligroso eso, Karen, como tú lo dices, ¿no? Si uno empieza a ver frutos y medir lo que hacemos solo por eso, se cierra todo, porque la gente no va a cumplir tus expectativas, porque no es precisamente un producto. Sí, qué buen ejemplo diste, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Y en las iglesias también pasa, a veces vienen ingenieros y cosas así que pretenden ordenar las cosas en la iglesia, cuando en realidad lo único que logran es matar a Cristo en la iglesia, con muy buenas intenciones, ¿ah? Pero como no saben, a la larga, como suena bien o se escucha bien,
se empieza a ordenar en donde no hay que ordenar. Sí, y pienso que también lo que tú dijiste, de que se hacen otras cosas y que no se puede efectivamente predicar, me luce a mí, en principio, es que sienten miedo, Claro. porque piensan que no van a poderlo manejar, y entonces mejor me quedo así, y no hago lo que realmente me corresponde, sino que me voy por aquí, que me vean bueno y más nada. A la larga, el miedo mueve mucho de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. En general, la diaconía es lo más difícil en la iglesia. Por Ah, eso sí, muy sí, pocos lo porque hacen. Porque sí. la diaconía te requiere de un grado de madurez en la iglesia para realizarla. Es Primero, verdad. Mm. hay que gastar plata. Hay que estar preparado también. Hay Hay que que tener estar hay que preparado. tener ciertas fortalezas en realidad, Ujú. porque de repente te impacta un poco cuando la gente llega con algún requerimiento que tú ay, no sabes si lo vas a poder cumplir o puedes decir la parte. Hay que escoger muy bien las palabras con quién dirigirse también. En realidad hay que no es llegar y hacer Ujú. diaconía. El acompañamiento requiere preparación, porque si no, uno se manda puras embarradas, nomás dando consejos personales a donde no tiene que darlos. Juicios, condenas. A mí me costó mucho. Ujú. Yo venía con muchos prejuicios. Y después de unos años, uno aprende. La práctica es el maestro. Claro que sí, para bien, para bien. Mm. Pero vamos al revés. ¿Cuántos obstáculos tenemos? Ustedes no se acuerdan. El primer obstáculo que tuvimos cuando empezamos la diaconía acá era que entre gente sucia a la iglesia. Y tuve que estar con el chaleco antibalas un buen tiempo para seguir aguantando ahí las críticas. Después, la plata. ¿Quién lo va a pagar? La gran pregunta en la iglesia. Hoy en día estamos gastando casi 500 lucas mensuales en ayuda a las personas. Y hay plata. Para eso hay. Para lo otro no mucho. Pero para eso siempre llega. Y se paga solo. A veces hay más, a veces hay menos. Pero llega. Porque las personas saben que se usa bien. Después, los recursos humanos. Al principio éramos poquitos. El jueves pasado habían demasiados. Mm. Ruidoso. Y eso es bueno dentro del ámbito general, ¿no? Obviamente que eso requiere de mayor organización, pero a la larga es algo muy bueno, ¿no? Que te sobre gente para ayudar Sí. es Mm. un muy buen signo. ¿M? Mm. Pero también Sí. es un llamado de atención para que nos organicemos mejor. ¿M? Porque esto no puede ser pura voluntad, también requiere la iglesia, ¿no? La organización para que las cosas funcionen bien. ¿M? Entonces, este tipo de cosas no son fáciles. Y más en personas que no están preparados para ello. Entonces tú dices, pero es que tal iglesia no hace diaconía, no ayuda a nadie y todo eso. Sí, puede ser, pero la pregunta es, ¿saben cómo hacerlo? Probablemente no. Nosotros nos preocupamos de hacer cursos, de usar cada espacio, cada calamidad, cada terremoto, cada inundación, cada incendio para aprender. Y no le hicimos el quite, lo buscamos para aprender. No llegó de arriba. No, aprendimos con esfuerzo, con educación, con formación formal.
Yo he hecho 5 cursos ya de estas cosas, digamos, y sigo haciendo constantemente. ¿Mm? Precisamente para tratar de hacerlo bien y ser responsables con lo que hacemos. ¿Mm? Y esa es la idea de trabajar como una comunidad y no simplemente una organización de personas, porque la comunidad siempre nos va a estimular a sacar lo mejor de nosotros. Y eso lo hacemos solo porque no depende de nosotros, sino de Dios. Porque en Dios está nuestra fuerza y no en nosotros mismos. Porque es Dios quien nos une y no nuestras simpatías personales. Mientras eso no se nos olvide, vamos a seguir creciendo, madurando y evolucionando como una comunidad en Cristo Jesús. Y esperemos que así sea. Amén. 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 Los invito entonces a tener un momento de oración y así ya finalizamos la reunión de hoy. Ya nos queda poco, así que demos gracias a Dios por este hermoso proceso. Oremos. Amado Dios, te agradecemos que tú seas la guía, fundamento y fuerza para todo lo que hacemos como iglesia tuya. Bendícenos con tu sabiduría, con una sincera humildad en nuestros corazones y con la fuerza para levantarnos de cada caída. Que tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos, la obra de nuestras manos y también nuestra voz hacia los necesitados de ti, también de dignidad y ayuda. Permítenos, buen Dios, ser tus discípulos fieles. Corrígenos cuando vayamos por caminos equivocados y danos siempre un hermano, una hermana que nos ayude a ver la luz cuando estamos en oscuridad. Alguien que nos abrace, que nos cuide y que nos hable de ti cuando estamos muy centrados en nosotros mismos, en nuestros dolores, rabias o frustraciones. Mándanos esos ángeles que debemos ser para dar testimonio de tu amor en todo momento de nuestras vidas. Y que gracias a eso, Señor, seamos felices, vivamos en armonía y sintamos esa paz que solo tú puedes dar. Todo esto, buen Dios, y también aquello que queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos caer en tus manos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la amorosa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada una de ustedes. Amén.
Mil gracias. Muchas, Saludos a muchas, muchas todos. gracias. A ustedes, Gracias. un beso. Buen retorno a casa. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Hasta chao. mañana. Chao, Chao, chao. chao.